Siéntense, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor que nos guía a toda luz y a toda verdad. Este acto sencillo tiene que ver con consagración. Apartarse para Dios, para servir, amar al Señor, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Bueno, estamos en una transición en cuanto a la línea que hemos venido desarrollando con las conferencias. Cerramos una serie maravillosa que titulamos Diálogos con Dios. Una serie que en lo personal me ha inspirado, me ha marcado, y al punto que voy a seguir estudiando acerca de estos diálogos que nos quedaron guindando por allí, pero no los voy a dejar guindando, voy a seguir hablando o averiguando acerca de ello. Pasamos de una serie a otra, ayúdame con el sonido por favor, pasamos de una serie a otra y hay una transición para prepararnos para la próxima serie. Una serie, la próxima, de la que ya la había construido y creo que ya los predicadores tienen instrucción sobre esa nueva serie. Es una serie muy teológica, como para dar un repaso a la doctrina de la iglesia. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un fundamento, de principios no negociables, principios pues, bíblicos, en los cuales todo discípulo debe saber y aprender. Primero, para el sustento de su fe y también para hacer defensa de la fe. Son dos cosas importantes. Y allí vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Ese va a ser el primer tema que vamos a desarrollar. Luego vamos a estar hablando acerca de la salvación. Esos temas que son teológicos. Pero pensando un poco y orando al Señor, ya esta semana estamos en la recta final hacia nuestro Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia, y como ya todos saben, el enfoque del Congreso tiene que ver con avivamiento. Así que en esta pensadera y buscando la dirección del Señor, vamos a correr esta serie que viene acerca de la doctrina de la iglesia, y vamos a enfocarnos por lo menos 3 domingos más para seguir hablando de avivamiento, porque quiero aprovechar la coyuntura de ese mover de Dios que vamos a tener en el Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. Ayer estaba escuchando a un predicador y decía, bueno, gracias por los 3 amenes que recibí, pero estoy animado, decía él. Cuando usted escuche cosas así, usted tiene que afirmarlas, diga amén. Me está cayendo el pelo, ¿vale? Diga amén. Porque la palabra amén quiere decir así sea. Y si hay alguien que no oye bien, por lo menos, o no habla, perdón, mudo, por lo menos haga así. Sí, Señor, así sea. Bendita sea la voluntad del Señor. Entonces vamos a montarnos en esa bendición tremenda que vamos a recibir en el Congreso Estratégico para el Crecimiento de la Iglesia. Avivamiento. Gloria a Dios para siempre. No lo queremos. Lo necesitamos, es otra cosa. Necesitamos un volver a la vida. ¿Cuántos han ido a la playa? A ver. Y hay unos señores con unos productos y dice, vuelve a la vida, vuelve a la vida.
De eso no se trata. Es de volver a la vida espiritual, una resurrección del alma, que adore, que sirva, que esté dispuesto a todo por amor al Señor. Entonces, en la transición, hoy yo quiero hablarles un poquito de qué nos deja el libro de los Hechos en sus primeros capítulos. Y probablemente esta conferencia de hoy nos va a hacer un guiño, nos va a hacer un llamado para este viernes, sábado y domingo. Porque hay cosas en estos primeros capítulos del libro de los Hechos que nos llaman la atención. Y como la palabra de Dios es viva, esta palabra está viva, es para nosotros hoy también. No se trata solamente de una historia, de una narración de hechos reales, sino que también tiene una proyección a aprender de eso para vivirlo. Esa es la idea específicamente. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos completo? Vamos a ver, levanten la mano. Hay una tarea importante hoy. Esta semana, usted se va a comprometer conmigo y delante del Señor que va a leer del capítulo 1 al último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Levante su mano, por favor. Vamos a hacerlo con la mano derecha, que es la mano del juramento. Jura usted y todas esas cosas. ¿Cuándo vas a comenzar a leer el libro de los Hechos? Los felicito. Para los que dijeron hoy, no el lunes, hoy. ¿Ah? Bueno, usted está adelantado. Aquí hay uno que está adelantado. Y el que ya lo leyó lo va a repasar. No se cansen, por favor, dejen la mano derecha arriba. Cierre sus ojitos, porque se va a comprometer con el Señor. Cierre sus ojos, por favor, y diga: gracias, Señor, por la instrucción de nuestro pastor de leer, de estudiar el libro de los Hechos esta semana. Señor, quiero que me muestres a través de la lectura y estudio de este libro aquellas cosas que necesito aprender y vivir. Te doy gracias ya por lo que me vas a enseñar. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tuvieron la mano levantada y la foto ya fue tomada. Hay evidencia gráfica. Ahora les voy a dejar unos tips, un par de tips acerca del libro de los Hechos. Todos los estudiosos de la Biblia y especialmente del Nuevo Testamento, eruditos, gente de una gran capacidad de iluminación del Espíritu Santo, coinciden en que el libro de los Hechos de los Apóstoles es una narración que hace un conocido ya evangelista llamado Lucas. Lucas, ya siendo un escritor de uno de los 4 evangelios, entonces hace una narración de todos estos hechos. De manera que cuando lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, normalmente cuando uno hace referencia a ello, entonces toma en consideración al narrador. Según Lucas, porque es el que está narrando, entonces entramos en ese concierto de sabiduría y de asuntos interesantes de la historia de la naciente iglesia. Cuando comenzamos a ver este libro maravilloso, inicia con el relato de la ascensión de Cristo al cielo. Eso es lo que vas a encontrar en esa lectura en el capítulo 1. Así que encontramos aquí al arribo, al ascenso de Jesús a la diestra del Padre, pero también hay otro acontecimiento que acompaña el ascenso y es el descenso. Haga conmigo así, mano izquierda hacia arriba. ¿Ah? Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende. Eso es lo que vas a ver ahí. ¿Ah? Y esto es bien significativo porque Jesús está
Jesús está despidiéndose de sus discípulos. Es necesario que yo ascienda. Un ascenso que ellos pudieron ver y escuchar, porque así como lo vieron subir en una nube, también escucharon ángeles que dijeron, este Jesús que están viendo subir al cielo, también va a regresar. Entonces, lo importante aquí es que el descenso del Espíritu Santo marca un hito importante de que la iglesia no quedaría sola, la iglesia no sería abandonada, porque Jesús ya había profetizado y dijo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Espíritu Santo para que les acompañe y les consuele. Ese hecho del descenso del Espíritu Santo es marcado en esta historia como el día de Pentecostés, en una manifestación extraordinaria que la vamos a tocar en breve momento. Así que parte el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés con el descenso del Espíritu Santo como una manifestación evidente del acompañamiento del Espíritu Santo a la iglesia. Ahora, el libro de los Hechos de los Apóstoles proporciona información valiosísima acerca de cómo establecer una iglesia, cómo se forma una iglesia. Si buscamos una referencia, sencillamente en Hechos de los Apóstoles, tenemos la guía de cómo establecer una iglesia. ¿Saben lo que hacen algunos fundadores de iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que hacen? Consiguen un local, compran un equipo de sonido, compran asientos y después entonces establecen la iglesia. Ese no es el procedimiento. El procedimiento es uno a uno. He tenido la oportunidad, por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios, de ser mentor para muchos nuevos pastores y para otros. Gente que viene, oye, yo tengo un llamado, qué tal y qué sé yo. Y, ¿qué debo hacer? Porque tengo en planes esto y esto. Borra esos planes. Comienza con una persona. Comienza a reunir gente en tu casa. Comienza a hablar del Señor. Busca el fruto primero. Es lo que realmente nos cuenta la palabra de Dios de cómo se fundamentó la primera iglesia y cómo se fundamentaron las demás iglesias que observamos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy en día, entonces, esta información sigue siendo una guía no solamente para establecer una iglesia, sino también para establecer líderes y fundadores de iglesias. Cómo desarrollar y hacer crecer las congregaciones. Aquí está la guía. Por eso les mandé a leer el libro completo para que vean desde el principio al final de cómo se establece la iglesia, no solamente en Jerusalén en el día de Pentecostés, sino cómo fue de una manera u otra estableciéndose hasta llegar a Occidente, llegar a nuestra zona pues de confort. Entonces, muy específicamente he buscado para nosotros, esta es una conferencia que preparé, es breve, pero la preparé especialmente pensando en el Centro Evangelístico Peniel. Lo que nos pueda aportar este maravilloso libro histórico del Nuevo Testamento. Por eso le he titulado así: ¿qué nos deja a nosotros el libro de los Hechos en sus primeros capítulos? Bajo el principio de la palabra de Dios que es viva, algo que el Señor ha puesto en mi mente para decirlo y repetirlo, es que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa eso? Que no es letra muerta, que cada vez que tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar una manifestación. Esto es buenísimo. Cada vez que leas la palabra de Dios, vas a ver una manifestación de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Cuando tú predicas salvación, eso lo dice la Biblia, pero hay una manifestación evidente de que hay salvación. Cuando oras por un enfermo, tú vas a tener una evidencia de que la palabra de Dios se cumple porque es viva. Cuando lees historia como hoy, que vamos a leer un libro histórico del Nuevo Testamento, como es la palabra de Dios que es viva, esa palabra no se queda en la historia. Esa palabra está aquí para dejarnos evidencia.
Así que esto no es el Quijote de la Mancha. Esto no es una novelita romántica. Esta es la palabra de Dios. No ha perdido vigencia. Cuando lees la palabra de Dios, mira, siente literalmente que Dios te está hablando, literalmente que Lucas te está hablando en este momento, aunque eso haya ocurrido 2000 años atrás, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Di amén a eso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo primero que nos deja Hechos de los Apóstoles en estos primeros capítulos? Nos deja la importancia del para qué, escúchame bien, del para qué de nuestra reunión. ¿Para qué estamos aquí? Los que no conocen al Señor dicen, son evangélicos y son fastidiosos. Todos los domingos, y míralos en la calle, y mira haciendo esto. Oye, son medios dementes, fanáticos, alocados, le falta un tornillo. Pero ¿para qué lo hacemos? Es la gran pregunta. Y a veces algunos hermanitos por ahí que se van enfriando y enfriando y enfriando, ven para allá, ya está el hielo allá. Se hacen esa pregunta, ¿para qué hacen tanto culto? Como dijo Rodney. Rodney estaba chiquita y salimos de nuestro servicio aquí en nuestra pequeña iglesia y nos fuimos a otra iglesia a visitar a unos amigos. Y ella venía medio dormida y cuando levanta y ve que estamos en otra congregación, dice, ¡otro culto! Así hay algunos hermanitos que se van enfriando, que necesitan ser avivados, preguntándose, pero tantas reuniones, tantos cultos. Ja, tú no sabes en qué uno de esos Dios te va a tocar y te va a hacer una persona poderosa. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, ¿sabes? Cada reunión es bendecida por el Señor. Cada reunión es bendecida por el Espíritu Santo, porque están donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está Él. Así que con gran devoción, con gran respeto, mira cada reunión. Dios está allí. Entrados, capítulo 1, versículo 13, entrados subieron al aposento alto, un lugar donde moraban, y deja evidencia aquí Lucas, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Mira los detalles. Luego el versículo 14 dice, todos, diga todos. Pero diga como que si usted está aquí, todos. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Y más detalles nos deja Lucas con las mujeres. Había mujeres también, gloria a Dios. Y con María, la madre de Jesús. Y este es un dato importante. Y con sus hermanos. Voy a referirme al final. Y sus hermanos. ¿Saben que la Iglesia Católica rechaza el hecho de que María no tuvo más hijos? Escuchen, esto es interesante lo que dice la Iglesia Católica con respecto a algún católico que está aquí. Que resulta que María parió y siguió siendo virgen. Por eso la llaman la Virgen María, habiendo tenido un hijo. Pero aquí nos está diciendo este pasaje, con María, la madre de Jesús, clarito y raspado, y sus hermanos. El contexto nos dice, ¿y de quién eran esos hermanos? El contexto está diciendo Jesús. Está clarísimo. Pero ellos justifican eso diciendo que eran hermanos en la fe, ¿cómo se llama? Algún pariente. No, está clarísimo. ¿Por qué darle tanta vuelta al asunto, a la palabra de Dios? Ese detalle lo vamos a dejar. Pero el asunto aquí está en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué son nuestras reuniones? ¿Y cuál es la importancia de ese asunto? Si ves el texto, entonces vas a conseguir el para qué
Número uno, para orar y adorar al Señor. Para eso son nuestras reuniones. Lo que significa que la importancia de una reunión es que en esa reunión, está el Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso debemos ser reverentes. Nosotros no le rendimos culto a este edificio. Nosotros le rendimos culto al que está aquí en este edificio. Lo que significa que puede ser en tu casa. Lo que significa que puede ser en una casa café. Pero tenemos que ser reverentes porque allí está el Señor. Un mensaje para los mascachicles. Viene a mascachicles. Estás en la casa del Señor, mi hermano. Para los que se la pasan hablando con... No, estás en la casa de Dios. Estás en una reunión santa donde está el Espíritu de Dios. Gracias por los amenes. Entonces es para orar y adorar al Señor. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más me gusta a mí del servicio como tal al Señor, se los digo y lo estaba pensando mientras estaba allí, cantando Santo, Santo, es la adoración. Si tú me pones a escoger, pastor, ¿qué prefiere usted? ¿Música de alabanza o de adoración? Bueno, yo, José Hernández, me encanta la adoración. Me encanta la himnología, me encanta esos temas en que uno le dice, se expresa desde el corazón al Señor. Y Dios habita en medio de eso. Esa es mi preferencia. Ustedes pueden escoger lo demás. Pero me encanta cuando la iglesia adora al Señor. Unas semanas de estas las vamos a escoger solamente para adorar al Señor y humillarnos ante el Señor y expresarle al Señor nuestro corazón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si en esta congregación recibimos palabra y palabra y palabra. En el discipulado, en las casas café, el domingo, el lunes. Nos vamos a tomar unos domingos aquí para adorar al Señor, y orar al Señor y manifestarle al Señor su gloria y manifestarle al Señor nuestra debilidad y decirle, Señor, tú eres santo y eres bueno para conmigo, bendito el nombre del Señor, aleluya. Esta adoración al Señor nos deja también en este pasaje que era una oración inclusiva, diga inclusiva, que esa palabra hoy la están moviendo mucho por ahí, pero para nosotros y en el sentido que yo estoy diciendo es inclusiva, es decir, que incluye, que acepta que otros participen, una oración inclusiva. ¿Y de dónde tomo eso? Por eso les pedí que repitieran la palabra todos. Recuerdan que les dije, repita todos. Y mira, para entender esta inclusividad, aparece la palabra todos, pero también, aunque dijo todos, después pasó a ser más específico con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que todos estaban incluidos. Quiero decirte a ti, mi hermano, y si hay un visitante hoy, todos estamos incluidos en esta bendición del Señor este día. La oración no es para algunos, es para todos. La oración no es para el ministerio de intercesión, es para todos. Y que esa oración, aparte de la oración congregacional, creo que aún es más importante la oración personal. Porque tú puedes venir hoy y recibiste y oraste un ratico ahí, ay sí Señor, y de repente el que hizo la oración tú estás solamente respaldando y te fuiste hasta el próximo domingo. No es así. Debes tener tu propio régimen de oración. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué otra cosa consigo aquí en este pequeño pasaje? Que esa oración debe ser perseverante, continua. Jesús decía, velad y orad. Si la Biblia en ese momento la escribió, hizo la narración un venezolano, hubiese decidido mosca y orando. No hay manera. Hay que estar allí, perseverando.
Mira cómo dice el pasaje. Orando, voy a citar a Pablo para que nos dé más contexto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18 para los que están anotando. De manera que hay una relación importante entre los que estamos viendo aquí, los que estamos viendo en este pasaje y lo que el apóstol Pablo dice. Pero quiero ir al versículo 14 para darles otro detalle. Todos estos perseveraban. Pero mira otro detalle que encontramos aquí. Unánimes en oración y ruego. La palabra unánime, su raíz viene de uno. Quiere decir que los 120 que estaban allí se convirtieron en uno porque todos estaban dentro de un mismo propósito, un mismo anhelo, una misma espera. Por eso yo siempre he enseñado aquí que una cosa es cuando el director toma la palabra y hace una oración y los demás apoyan la oración, y otra cosa es cuando hablamos aquí de un clamor. Todos oramos, todos, vamos a orar todos, pero vamos a orar bajo este propósito. ¿Están conmigo, verdad? Entonces, en una o en la otra forma, todos nos conectamos. Todos estamos unidos en aquello que estamos pidiendo o adorando al Señor. El último detalle sobre esta primera parte que les estoy hablando es que la oración, según este pasaje, tiene una característica de profundidad. No es una oración al garete, no es una oración de la mente, es una oración del alma y más profundo todavía del espíritu. Porque él está hablando aquí oración y ruego. Hay una diferencia entre orar y rogar. El ruego manifiesta una profundidad, es un grito del alma que sale de lo más profundo, porque es lo que se siente. Hay oraciones intelectuales, pero hay oraciones del alma. ¿Están conmigo? Diga después de mí, hay oraciones mentales, pero hay oraciones del alma. ¿Cuál es la mejor? Claro, debe haber una unidad. Yo debo saber qué es la mente, pero debo darle un contexto de profundidad espiritual. Contaba mi abuelo Andrés, yo no lo oí, pero me lo contaron a mí, que mi abuelo Andrés hablaba de su madre y decía que mi tatarabuela es la cosa, bisabuela, no tatara, bueno, eso mismo. Ella estaba con el rosario y pasaba la piedrita y la cosa y orando, pero cuando escuchaba un ruido, ella salía a ver qué pasaba por allá. Eso es algo meramente mental que puede ser interrumpido por cualquier cosa. Mira, cuando tú ruegas, cuando tú estás profundamente, tú puedes escuchar cualquier ruido, tú puedes, cualquier cosa que quiera distraerte, pero tú estás profundamente. ¿Sabes una cosa? Y la he experimentado, que cuando uno ora con esa profundidad, el tiempo pasa y no te das cuenta. Estás sumergido en la presencia del Señor. Estás sumergido en lo que quieres decirle, en lo que anhelas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te ha pasado a ti? No es tiempo perdido, es un tiempo bien invertido en la presencia del Señor. Así que la oración más poderosa es la que viene desde lo más profundo, no de la mente. Es la oración en el Espíritu. ¿Qué nos deja Hechos de los Apóstoles en estos primeros versículos? La segunda cosa es que nos deja un avivamiento por el descenso del Espíritu Santo. Es el hecho más importante, o escuche bien, más que los viajes misioneros de Pablo. El hecho más importante fue el descenso del Espíritu Santo, que genera entonces un profundo, poderoso y kilométrico resultado. Escúchame, relata Lucas, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vuelve a usar la palabra unánimes. Y de repente, ese de repente me tiene mortificado.
De verdad, verdad. De repente, yo estoy esperando el de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban? Mira los detalles, pequeños detalles. ¿Qué importancia tenía si estaban sentados o parados? Pero Lucas es tan apegado a la narrativa que está diciendo detalles y más detalles. Y a continuación, estando sentados, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Póngase la manito así, por favor. Y me va así. Algo así. Una llama. ¿Cómo Dios habla? Bendito sea Dios. Dios habla, perdonen la grosería, Dios habla como Él le da la gana. Él es soberano, pero hay una intención en la manera en que Dios habla. Esa fue una manifestación de Dios, una teofanía. Recuerdan que se los enseñé durante la serie, una teofanía, es decir, una forma que Dios toma para hacerse evidente al mundo natural. ¿Están conmigo, verdad? ¿Están conmigo todos? No se me vayan porque estoy entusiasmado. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? El viento recio, las llamas sobre sus cabezas. ¿Para qué? Y fueron todos llenos. Diga llenos. 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 Llenos del Espíritu Santo. Y vamos a sumarle algo más en la narración. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no como a ellos les daba la gana, según el Espíritu les daba que hablasen. Fui invitado, no como predicador, sino en un acto de cortesía, a una actividad en una iglesia X, y estaba un apóstol que era el predicador, predicó su mensaje, y ya en la parte final entonces él le dice a la congregación: vamos a hablar en lengua todos. Vamos a hablar en lengua todos. Comienza a hablar en lengua. Para todos los lados, todo el mundo hablando en lengua. Como les daba la gana. Eso es algo mecánico. No. Aquí es según el Espíritu les daba que hablasen. Esto no es una cuestión de un mecanismo humano que tú puedes. Es como los dones. Los dones tú no los controlas. Los dones te controlan. Porque esos no son tuyos. Yo no estoy hablando otra cosa extraña. Eso lo dice la Biblia. Los dones son del Espíritu Santo y Él se los da a quien Él quiere. Así que, y como oraba por los muchachos aquí, lo que ellos están recibiendo, han recibido, no es de ellos, son administradores. Deben desarrollarlos, pero no tienen control sobre eso. Les voy a contar esta experiencia rapidito. Yo dije que iba a ser breve, pero mira, estoy hablando con un profeta muy respetado por mí porque es un hombre de oración y todo eso. Y yo le hice una pregunta en la amistad, le digo: ¿alguna vez te has equivocado? Y él me dice: sí me he equivocado. ¿Y eso por qué? Bueno, a veces la emoción, uno está viendo que están pasando cosas y cree que si le profeticé a este y fue real, entonces quiere decir que al otro también, y a veces uno se le van los tapones. Porque es que Él no administra eso es el Espíritu Santo quien lo da. Entonces, aquí tenemos que entender que lo que yo, José Hernández, permítanme por favor, lo que yo he recibido no es mío, es una gracia de Dios. Así que tengo que portarme bien, tengo que hacer como el Espíritu Santo me dice, y cuidado, José Hernández, no te emociones. Porque en la experiencia puedo decirle que uno aquí bajo una bendición a veces uno se emociona. Pero si tú eres una persona madura y eres una persona bíblica, tú vas a controlar eso, no te vas a lanzar hacia decir cosas que no son. Esto es para ti, mi hermano.
esto que te estoy diciendo es para ti también. No te emociones. De allí la importancia del conocimiento de la palabra de Dios. Cometemos errores por ignorancia y emoción. Ignorancia más emoción es una bomba atómica. Mata gente. Dile eso al que está a tu lado, por favor. Entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo comienza la iglesia? Comienza bajo evidencias, bajo una manifestación divina. Comienza bajo el cumplimiento de la promesa. Eso que estaba ocurriendo allí no fue circunstancial, ya eso estaba previamente anunciado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para los que están anotando, Hechos 1:8. Ya lo había dicho. ¿Y quién lo dijo? Es interesante que lo diga de esta manera: el Cristo resucitado. Dentro de las últimas instrucciones que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender a los cielos, les dio esta palabra. Hechos 1:8. Y esto me dice a mí, y te dice a ti, debo decírtelo, que todo lo que el Señor ha dejado como promesa tiene su fiel cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, debe tener un fiel cumplimiento. Debo dejarte. Esto que hemos leído aquí, escucha iglesia, esto que hemos leído aquí significa que la vida de esos discípulos no sería igual después de eso. Y la Biblia nos dice que realmente no fue igual. Mira esto. ¿Cuánto tiempo duraron ellos con el Señor, escuchándolo, viendo sus milagros y bueno, siendo cercanos a Jesús? ¿Cuánto tiempo tuvieron allí? Se calcula que más de 3 años. Andaban con Él. No era que de vez en cuando no, andaban con Él porque Jesús los llamó, los incorporó a su ministerio. Significa entonces que ellos estaban bien entrenados. Escúchame bien. Dile al que está a tu lado, el entrenamiento no es suficiente. Apréndelo en este día. El entrenamiento no es suficiente. Habían sido entrenados por el Maestro de maestros, por el Hijo de Dios. Pero aparte del conocimiento que habían obtenido, faltaba algo. Y eso que faltaba era poder. Y recibirán poder. Era la profecía y se cumple en Hechos 2:1. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay gente ministrando por entrenamiento pero sin poder. ¿Está conmigo? Yo recuerdo un amigo, ya yo era un predicador con cierta experiencia, aunque era joven, y él era un hombre que apenas comenzaba en el ministerio, pero mayor que yo. Él tenía una voz gruesa porque era un negro así, gigantón. Y después que yo predicaba y él me veía predicando, me dice, José, bájate del pedestal. ¿Sabes lo que significa eso? No te llenes de orgullo. Y siempre me hablaba de eso, de la unción. Tú has sido bien entrenado. Yo creo que en esta iglesia hemos entrenado bien. Pero no es suficiente. Nos falta la gracia, la unción de Dios. Que la palabra que tú hables, esa palabra tenga una fuerte influencia, un gran golpe en el alma, que atraiga a las personas al arrepentimiento. Eso es avivamiento.
Y yo pensaba sobre esto. Hay avivamientos de grupos, de iglesias, pero hay avivamientos personales. Yo he visto gente en esta iglesia avivados por el Espíritu Santo como un individuo, pero cuando una persona está bajo la unción del Señor, es una fuerte influencia sobre los que lo rodean. Y así han comenzado grandes avivamientos por un hombre de rodillas, orando al Señor, pidiendo al Señor. Y ese hombre ha sido llenado de la gracia de Dios y de la palabra de poder. Y ese hombre, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, influenció naciones. Veamos los avivamientos históricos. El Espíritu Santo es fundamental en la vida de un discípulo. Un discípulo de Jesús, guiando, enseñando y empoderándolo para vivir según los principios del Evangelio. Eso es lo que el Espíritu hace. Y de allí la importancia de lo que nos enseña en sus primeros capítulos este libro. Su presencia, escúchame bien, se manifiesta en la vida del creyente a través, número uno, de la convicción de pecado. Y sobre todo en la forma en que toma sus decisiones. Se revela a través del discernimiento espiritual. No es un ignorante en el mundo espiritual. Sabe detectar las malicias del diablo. Sabe detectar lo que hay en el corazón de las personas. Y sobre todo, el Espíritu Santo se manifiesta en esa vida del discípulo a través del fruto del Espíritu. Ahora voy a traerte una idea inicial. Pon la manito. Recuerda. Yo no veo. Oye, pero ustedes sí se cansan rápido. Es una broma. Yo no veo en ustedes una llama de fuego. Veo sus dedos dando vuelta ahí. Okay. Pero eso no me dice a mí, aquello que no estoy viendo literalmente, que usted no está lleno del Espíritu. Y me pregunta, pastor, ¿y cómo lo sabe usted? ¿O cómo lo sabe la gente? ¿O cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? Buena pregunta. Te voy a decir hoy, no veo la llama sobre tu cabeza, pero veo tu fruto. Ahí, llévate eso. Llévate eso. No veo la llama sobre tu cabeza, pero veo tu fruto. ¿Cómo sé yo que una persona está llena del Espíritu Santo? A través del fruto del Espíritu Santo. Esa bondad, esa paciencia, esa templanza, esa benignidad. Cuando entonces vemos a un creyente manifestándose de otra manera, le falta gasolina. Ese tanque no está totalmente lleno. Así que no podemos engañar a nadie. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que fulano está lleno del Espíritu Santo? La respuesta la tiene el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Yo creí que iba a ser breve el asunto, pero voy a pasar al último punto rapidito. ¿Qué nos deja el libro de los Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos? Estoy hablando prácticamente del 1, del 2 y creo que del 3. Fíjate, nos deja la predicación de la palabra de Dios y el discipulado. Fundamental, fundamental. ¿Sabes por qué se han perdido grandes avivamientos? Por ignorancia de la palabra de Dios. El movimiento donde yo nací espiritualmente, bueno, el cuento es que yo nací en una iglesia de las Asambleas de Dios por allá en Valle de la Pascua, Estado Guárico, pero cuando nos vinimos a Valencia, pues llegamos a una iglesia de Peniel. Y allí me formé y entré al ministerio. Peniel como tal, como organización, fue el resultado de un gran avivamiento que hubo en Venezuela en los años 60, con una, bueno, para ese momento no tenía ese nombre, pero se convirtió en la iglesia Ebenezer.
Se dice que en 2 años dentro de ese avivamiento se establecieron más de 200 iglesias en el país. Las campañas al aire libre eran poderosas, manifestaciones milagrosas. Esa información la tuve yo de personas que estuvieron allí, vieron todo eso. Se levantaron ministerios poderosos, hombres con una palabra y con resultados espirituales en sus campañas. Ese movimiento duraría aproximadamente unos 3 años. ¿Y por qué cesó? Por ignorancia de la palabra de Dios. Y allí fue donde por primera vez en Venezuela, entró la falsa doctrina del unitarismo, es decir, lo que vulgarmente llaman por ahí el solo Jesús. Niegan la Trinidad y que todo se concentra en una sola persona con diferentes manifestaciones. Y eso destruyó ese movimiento, se dividió. De ahí salieron ese grupo que formó Peniel, salió el Buen Samaritano, salió varias organizaciones, porque eso hubo una implosión, porque claro, no estaban de acuerdo con eso, y quedó entonces ese grupo con esta falsa doctrina. Los avivamientos vienen, pero hay que cuidarlos, y la mejor manera de cuidarlos es a través de una sana doctrina, porque el enemigo se va a meter por cualquier lado para destruir la obra de Dios. Entonces, esta tercera y última cosa es fundamental: la predicación de la palabra de Dios o el discipulado. El tiempo se me acabó y solamente voy a dejarles que en el capítulo 1, ya en el capítulo 1, se deja ver el conocimiento escritural producto del discipulado que Jesús les dio a sus discípulos. Ya Pedro, en la primera reunión interna de los 120, él cita la palabra de Dios. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló y citó el pasaje. Estoy dejando eso, voy rápido. Después del día de Pentecostés, esa manifestación, capítulo 2, versículos 14 al 40, usted lo va a encontrar en esa lectura que va a hacer. Pedro predica un sermón extraordinario. Del versículo 14 al 40, imagínense ustedes el centimetraje de lo que habló Pedro en esa ocasión. Hechos 2:42 te dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que estaban pendientes de seguir aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Iglesia, toma tu discipulado. Iglesia, aprende el discipulado. Iglesia, reproduce el discipulado. Vamos a estar de pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Lo primero que vamos a hacer en esta oración es pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle al Señor por tanta omisión y por tanto desorden a veces en nuestra vida y en nuestra congregación. Levanta tus manos, por favor, y repite después de mí esta oración congregacional. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti hoy para pedirte perdón por toda omisión de lo que he aprendido hoy en tu palabra. Ayúdame a ser fiel a lo que he recibido, a ser un constante motivador de la llenura de tu Espíritu Santo, a ser una persona de oración constante y profunda, y sobre todo ser responsable con la palabra que he recibido, ser fiel a ella, compartirla a otros. Señor, hoy me pongo delante de ti para ser obediente a estas enseñanzas del libro de los Hechos. Digan amén. Que Dios los bendiga. Gran abrazo.